Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Saket Utsawuch Uts Matios Karim. Buenos días, jóvenes de primero básico. Bienvenidos a una clase más. Vamos a continuar trabajando aplicando lo que son proporciones y aplicando el porcentaje. En esta ocasión vamos a utilizar la regla de 3 simple, ¿sí? Vamos a ver por qué le llamamos regla de 3 simple. En este caso me dice que le damos este nombre de regla de 3 simple porque nos brindan 3 datos y debemos encontrar el cuarto término que se desconoce. Por eso es de que se llama regla de 3. Y simple porque únicamente vamos a aplicar una proporción, ¿verdad? Ya cuando vienen más datos, entonces ya se aplica más de una proporción, es decir, más de 2 razones. Se aplican 3, 4 razones, ¿verdad? Veamos, en este caso nos dice que para resolverlo se puede aplicar las proporciones. Por tal razón, se dice que la regla de 3 puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Se llama regla de 3 directa cuando al aumentar un valor, el otro también aumenta. O si disminuye un dato, el otro también disminuye. Por eso es que se llama regla de 3 directamente proporcional. ¿Por qué? Porque va aumentando o va disminuyendo la proporción. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí. Me dice, ejemplo, mientras menos compro, menos gasto, ¿sí? Es decir, que si yo quiero más producto, debo de llevar más dinero porque no me va a alcanzar. Entonces, mientras menos compro, menos gasto. Cuando más invitados llegan a la fiesta, más comida necesito. Observemos, más y más. Aumenta un valor, aumenta el otro. Disminuye un valor, disminuye el otro. A eso entonces le llamamos regla de 3 directa, directamente proporcional. Pero también dice, se llama regla de 3 inversa cuando al aumentar un valor, el otro disminuye. Si un valor disminuye, el otro aumenta. Aquí nos damos cuenta que todo lo contrario de la regla de 3 directa. La regla de 3 inversa no se mantienen los dos valores aumentando o disminuyendo, sino que si aumenta un valor, el otro disminuye. Veamos el ejemplo. Dice, mientras más gente hay para hacer un trabajo, menos tiempo se tarda, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, si hay 4 personas para sacar una tarea, ¿sí? Se van a tardar menos si hay solo 3 personas. Entonces, mientras más gente para hacer un trabajo, menos tiempo se tarda. Otro ejemplo, a más velocidad, menos tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si un carro va a gran velocidad, rápido va a llegar a otro lugar. Pero si va lento, se va a tardar mucho más. Entonces quiere decir, a más velocidad, menos tiempo, ¿sí? Más velocidad, menos tiempo. Me doy cuenta cómo tengo más y menos. Más y menos. Veamos otro. Mientras menos días, más trabajadores, ¿sí? Este es el mismo planteamiento del primero. Veamos. Mientras más gente hay para hacer un trabajo, menos tiempo se tardarán. Entonces aquí, mientras menos días
se tenga para poder sacar un trabajo, necesito más trabajadores para que pueda salir el trabajo. Porque si hay menos gente, nos vamos a tardar mucho más. Por esa razón se llama inversa, porque mientras aumenta un valor, el otro disminuye. Ahora veamos cómo lo vamos a aplicar ya con valores. Esto solo es razonamiento. Ahora veamos con datos. Dice acá, para resolver una regla de 3 directa, se trabaja como resolver las proporciones, buscando el término desconocido. Ejemplo, una camisa vale 125 quetzales. ¿Cuánto debo pagar por 5 camisas? Observemos aquí. Lo primero que hacemos es escribir nuestras razones. ¿Sí? La primera, una camisa a razón de 125. Una camisa, ¿cuánto vale una camisa? 125. 5 camisas, X. ¿Sí? Escribo las razones. ¿Sí? Ya a todo le llamamos proporción, ¿verdad? Porque es la comparación de dos razones. Ahora observemos que aquí aparecen unos signos menos y unos signos más. ¿Por qué? Vamos a hacer la comparación. ¿Sí? Observemos, aquí tengo una camisa y aquí tengo 5 camisas. Una camisa y 5 camisas. ¿Quién es menor? ¿El 1 o el 5? Ah, correcto, el 1 es menor. Entonces al 1 le escribo el signo menos. Y al 5 le escribo el signo más. ¿Por qué? Porque el más pequeño es el 1 y el mayor es el 5. Entonces, si compro menos camisas, voy a gastar menos dinero. Si compro más camisas, voy a gastar más dinero. ¿Sí? Observo que me quedó los signos menos, menos, más, más. Entonces es directamente proporcional, ¿verdad? Aquí es donde me doy cuenta, ¿verdad? Ya vimos de que si están menos y menos, más y más, entonces esto va a ser directo. Ahora veamos cómo lo resolvemos. Como hemos estado aplicando ya con los demás, nos damos cuenta que multiplicamos en este caso los dos medios. ¿Quiénes son los dos medios? 125 y 5. Entonces, 5 por 125 dividido dentro del ¿qué? El término que se queda solo, que en este caso sería el 1. ¿Sí? 5 por 25, 625. Ese total se divide dentro de 1 y me va a dar 625. ¿Qué quiere decir entonces? Que puedo ya escribir mi respuesta. Mi respuesta dice así. Por 5 camisas se debe pagar 625 quetzales. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. Me dice, por 10 libras de frijol se pagan 58 quetzales. ¿Cuánto se paga por 3 libras? Escribo mis razones. Por 10, ¿cuánto se paga por 10? 58. Esto debe de ser igual a 3 por cuánto. ¿Cuánto se pagan por 3 libras? X, no se sabe. Entonces, escribimos X cuando no se conoce. Ahora observemos entonces, ¿sí? ¿Qué pareja es la que tengo? Tenemos aquí 10 libras y el 3 es el que corresponde a libras también, ¿sí? Entonces, entre el 10 y el 3, ¿quién es mayor? ¿Sí? El 10. Entonces al 10 le voy a escribir signo más. Al 3 le voy a escribir signo menos. Entonces me doy cuenta que mientras más compre, más voy a gastar. Mientras menos compre, menos voy a gastar. ¿Sí? Estos signos que yo le escribo acá me ayudan para identificar si es directa o si es inversa. ¿Sí? Directa, ¿por qué veo que es directa? Porque me quedaron los signos menos, los dos, y de este lado más los dos, ¿verdad? Me tienen que quedar iguales signos en cada razón. Veamos cómo resolvemos. Multiplicamos los dos medios, que sería 58 por 3, y el resultado lo dividimos dentro de
10. Veamos. 58 por 3, 174. Dividido dentro de 10, 17.4. Quiere decir entonces que tenemos la respuesta. Por 3 libras de frijol se debe pagar 17 quetzales con 40 centavos, ¿verdad? 17.40. Decía 17.4, pero sabemos que le agregamos el 0 para poder identificar que son 17 quetzales con 40 centavos. Luego me dice que para resolver una regla de 3 inversa se debe invertir los datos de la proporción y se resuelve de igual forma. Ejemplo, 2 albañiles realizan una construcción en 15 días. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta aquí y dice, ¿en cuántos días realizarán el trabajo 5 albañiles? ¿Sí? Entonces, vengo y debo de escribir siempre la proporción. 2 albañiles se tarda 15 días. Entonces, 2 a razón de 15. Esto debe de ser igual a 5x, porque dice en cuántos días realizarán el trabajo 5 albañiles. Hay algo importante, ustedes pueden escribirle para no confundirse qué es cada uno. Por ejemplo, estos son albañiles, ¿sí? Albañiles. Y estos 5 también son albañiles, ¿sí? Los 15, esos son días, ¿sí? Y aquí X días. Entonces ya tengo ahí esos datos. Ya tengo quiénes son albañiles. Dice 2 albañiles se tardan 15 días. 5 albañiles se tardarán X días. ¿Sí? Ahora observemos este dato. Veamos entonces, comparemos los albañiles. Comparamos los albañiles, tendría entonces aquí 2 y 5. Estos son albañiles, 2 y 5. ¿Quién es menor? El 2. Entonces le escribo el signo menos. ¿Quién es mayor? El 5. Entonces le escribo más. Entonces, si hay menos albañiles, se van a tardar más días. Si hay más albañiles, se van a tardar menos días, ¿verdad? Mientras más gente hay trabajando, dijimos que menos tiempo, menos días se van a tardar. Entonces me doy cuenta de algo. Observen aquí. Tengo menos, más, menos, ¿sí? No están iguales los signos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué pasó? Tendría que tener aquí 2 signos iguales y aquí 2 signos iguales, pero están diferentes. Eso quiere decir que es inversa. Y por lo tanto, si es inversa, entonces se debe de invertir los datos, ¿sí? Como su nombre lo dice, inversa. Entonces invertimos los datos. ¿Cómo vamos a invertirlo? Observemos. Tenemos ahí, ¿sí? 2 albañiles, 15 días, 5 albañiles X. Entonces tendríamos lo siguiente. Voy a trasladar entonces los albañiles. Voy a hacer el cambio con los albañiles, ¿sí? En donde está el 2 se traslada el 5. Y donde está el 5 se traslada el 2. ¿Qué hice? Invertí. ¿Por qué? Porque ahora observo que entonces aquí me quedó el más y el 15 sí tiene más. El 2 tiene menos y la X tiene menos. Ahora ya me quedó con iguales signos, ¿verdad? Entonces ya invertí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice y por qué y cuándo tengo que invertir? Cuando es inversa. Cuando me queden así, con signos diferentes, se debe de invertir para poderlo resolver. Entonces ya lo tengo para resolver de esta forma, ¿verdad? Veamos entonces. Ya tendríamos ahora cómo resolverlo, ¿sí? Entonces ya sé cómo aplicar de la misma forma anterior. 15 por 2 y el resultado se divide dentro de 5. 15 por 2, 30. Dividido 5,
6. La respuesta sería entonces 5 albañiles realizan la construcción en 6 días, ¿verdad? Entonces tengo que tener mucho cuidado para saber si es directa o inversa. Vamos con otro ejemplo más. Veamos este, me dice un auto viaja a 80 kilómetros por hora, tardándose 4 horas para llegar a una ciudad, de una ciudad a otra. ¿Cuánto se tardará si disminuye su velocidad a 40 kilómetros por hora? Veamos entonces, hagamos el planteamiento, ¿sí? Para hacer ese planteamiento vengo y entonces voy a escribir, ¿sí?, la proporción. Escribamos entonces la proporción. Tendríamos 80 kilómetros por hora la velocidad a la que va y se va a tardar 4 horas. ¿Y qué pasa si disminuye su velocidad? Y ya no va a 80, sino que ahora va a 40 kilómetros por hora. Se va a tardar X. Hagamos la comparación entonces. Como los dos datos que conozco son las velocidades, ¿verdad? Esto es velocidad. Y este dato también es velocidad, ¿sí? Entonces tendríamos, tengo los dos que son velocidad, ¿sí? Entonces tendríamos 80 es mayor que 40. Al 80 le escribo más y al 40 se queda con menos. Entonces, mientras más rápido vaya, menos se tarda. Mientras menos rápido vaya, más se va a tardar. Entonces me doy cuenta que me quedaron signos diferentes. Más, menos, menos y más. ¿Qué tengo que hacer entonces? Invertirlo, ¿verdad? Quiere decir que donde está el 40, ¿sí? Observemos. Este 40 se trasladó, se cambió de lugar. Y donde está el 80, ¿sí? Observemos. Lo invertimos. Entonces ahora ya lo podemos resolver. 4 por 80 dividido dentro de 40, ¿sí? 4 por 80 dividido 40 me va a dar 4 por 80, 320. Dividido 40, 8, ¿sí? Quiere decir entonces que si viaja a 40 kilómetros por hora, se tardará 8 horas. Debemos entonces de tener mucho cuidado para identificar cuándo es directa o cuándo es inversa, ¿sí? Jóvenes, esperamos que haya quedado claro. Los veo el día miércoles para poder ampliar y aclarar dudas. Feliz día.